Juan capítulo 3, verso 10 al 18. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice como está escrito, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amén. Puede tomar su asiento. Glorificamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por Él estamos acá hoy reunidos. Hoy queremos hablar acerca de un valor muy importante, un valor que en cierta manera el mundo lo celebra, pero de una manera muy superficial. Es un amor que nosotros vamos a hablar hoy que trasciende a ese amor que las generaciones actuales comparten. Y es que hoy vamos a hablar cómo el amor es la evidencia de la persona que es salva. El amor como evidencia del nuevo nacimiento. Y eso es lo que quiero que hoy nosotros podamos meditar. A lo largo de las Sagradas Escrituras, y cuando usted contempla los Evangelios, logra observar cómo la vida de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, quien es Dios encarnado, y la imagen del Dios invisible, encontramos nosotros que Él tuvo un ministerio de piedad, un ministerio de amor para con todas las personas. Sabemos que el Señor también vino y juzgó a las personas, pero sobre su juicio también traía el amor. El Señor, nosotros contemplamos los mandamientos que en su momento Él dio y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros encontramos también el apartado del apóstol Pablo, cuando le habla a los hermanos en Corinto y les dice a ellos: miren, si yo hablase todas las lenguas del mundo, si yo hiciese esto, hiciese lo otro, pero no tengo amor, nada soy. Si yo, dice, me entregase, dice, y me tirasen a mí al fuego y por causa del Señor, pero no tengo amor, de nada me vale. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros encontramos la palabra o el tema del amor en las Sagradas Escrituras, es importante que podamos nosotros comprenderlo de la manera que nuestro mismo Dios lo contempla. Y para ello es importante ver que este amor, este valor, debe de ser reflejado primordialmente, y porque es la única manera en la que puede ser reflejado, en el creyente. Pueden personas seculares, pueden personas incrédulas o personas del mundo profesar un amor, probablemente sí, pero no es un amor perfecto, no es un amor genuino, no es un amor santo como el que el creyente ha sido llamado y puede y es capaz a través de Cristo darlo a conocer. En esto mismo, ¿por qué es esto importante? Nosotros vemos, amados hermanos, en este pasaje que el apóstol empieza en el verso del 1 al 11, al 10, perdón, antes de llegar al 10, empieza a hacer comparaciones de cómo son los incrédulos con los creyentes, cómo es un verdadero creyente y cómo es un falso creyente. Porque hace poco hablaba con una jovencita en el Campamento Nacional de Jóvenes y me decía: hermano, yo no sabía que había fe falsa. Sí, hay fe falsa. Hay falsas conversiones, hay falsos creyentes. No existe. Las iglesias están llenas, pero muchas veces, como dice la palabra, hay trigo, hay cizaña. ¿Sí? No todos vamos para el cielo, pero hoy vamos a comprender cuál es la evidencia de aquellos que sí van para el cielo. Entonces, amados hermanos, vemos que el apóstol Juan empieza a aclarar y dice: miren, aunque todos se miren y todos se sienten igual, hay diferencia. Y empieza el apóstol Pablo a decir: los hijos de Satanás son así, los hijos del Señor son así, y empieza a dar sus comparaciones. Pero llega un momento en el cual llega él a comparar necesariamente
en el término del amor, en el término de lo moral, la vida del creyente. Y ahí es donde empieza el versículo 10. En ese apartado nosotros vemos también que el apóstol Juan hace una aclarativa hasta el último versículo, el verso 19, donde él habla que esto, el hecho de manifestar el amor, es para poder asegurar nuestros corazones delante de Dios. También da a conocernos que el simple hecho de poder nosotros manifestar el amor como un fruto, como una evidencia de la salvación, es lo que nos asegura nuestros corazones delante de Dios. Entonces, es lo mismo que nos diferencia a nosotros del resto, es lo mismo que nos da a nosotros la seguridad de que realmente somos salvos, y es el amor. Entonces, ahí quiero que empecemos. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El apóstol dice, bueno, empecemos. Hay dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. La palabra dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, es hijo de él, es hijo de mi Padre. Pero los que no, son hijos de Satanás, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Entonces ahí vemos clara comparación. Hay personas que dicen, no, yo no soy del diablo, pero tampoco voy a la iglesia. No, ¿eres uno o eres otro? ¿Verdad? Apocalipsis dice, por cuanto eres tibio, y si no eres frío ni caliente, te vomitaré. ¿Somos a un extremo o somos a otro extremo? No hay a medias, no hay cristianos a medias. Hay creyentes y hay incrédulos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Dos cosas, justicia y amor. Hay muchas veces, amados hermanos, que nosotros señalamos el hecho de la injusticia como aquellos pecados expuestos, aquellos pecados que llevan o que cobran bastante realce y que son bochornosos y que son escandalosos. Pero, según la palabra, dice que es igual el que comete injusticia como el que no ama a Dios. Pecado es pecado. Entonces nosotros vemos que aquel que comete injusticia, que anda robando, que anda asesinando, es igual a aquel que no tiene amor. Entonces nosotros contemplamos que en el Señor no se mide por nivel de qué tan grande es el pecado, sino por la esencia de cómo nosotros cometemos nuestras acciones. Y en eso mismo es que nosotros vemos todo aquel que hace injusticia, toda aquella persona que vive su vida a su manera, toda aquella persona que vive su vida idolatrándose a sí mismo, que nunca decidió negarse a sí mismo, toda aquella persona que vive en su vicio, toda aquella persona que hace maldad, toda aquella persona que vive sin temor a Dios, es hija del diablo, pero también toda aquella persona que no ama a su hermano, también. Eso es importante, porque hay personas que dicen, yo me gozo, yo canto, yo danzo, yo aplaudo, pero es que el fulanito yo no lo puedo ver. No, no es así. Es que el que es nacido de Dios en plenitud ama y vive lo que Cristo vivió y predicó. No podemos ser cristianos en la iglesia y afuera, no. Es el amor para con todos. Por eso nosotros vemos que en ese apartado vemos que aquel que no ama a su hermano no es de Dios, no le pertenece al Señor. Es lo que el que hace de esa manera. Porque este es el mensaje que habéis oído, dice el 11, desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuando hablamos del amor, nosotros vemos que el autor del amor, quien es amor, es Dios, en esencia. Y el amor es uno de los atributos comunicables de Dios. Es uno de los atributos que nosotros como creyentes también podemos transmitir. El amor. Entonces es ahí que nosotros vemos, amados hermanos, es ahí que nosotros vemos que la palabra nos enseña cómo también el que ama a Dios, más adelante nosotros vemos que dice, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, nosotros como seres humanos y como creyentes, antes de venir a Cristo no teníamos la capacidad, no teníamos la habilidad de poder amar como Cristo ha amado, como Dios realmente ama. Pero hoy que nosotros hemos nacido nuevamente, hoy que nosotros hemos venido de muerte a vida y que hoy la simiente de Cristo está en nosotros, que hoy tenemos una naturaleza nueva,
es que nosotros podemos amar. Por eso dice la palabra que el que no ama a su hermano no es de Dios, no ha nacido de Dios, no viene de Dios, no le pertenece a Dios. Pero todos aquellos que hemos nacido del Espíritu y del agua, tenemos esa capacidad que es dada por medio del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, amor. Es producido por el Espíritu. El amar es producido por el Espíritu. Por eso una persona que no ama, indiscutiblemente no es creyente, indiscutiblemente no ha nacido de nuevo. Una persona que no ama a su hermano, una persona que aún tiene raíces de amargura, que no tiene raíces de odio, una persona que no sabe, no puede todavía o no ha aprendido a perdonar y amar, no es considerado, o por lo menos no puede considerarse hijo de Dios. Tenemos. Y esto que nosotros vemos, amados hermanos, le compete meramente al creyente, al cristiano, aquellos que testificamos, aquellos que venimos los domingos, aquellos que cantamos, nos compete a nosotros. Porque dice el apóstol, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Esto no es algo que el apóstol se lo estaba inventando en ese momento para la iglesia. Era un mensaje que venían predicando desde antes, incluso Jesucristo mismo, y aún antes de Jesucristo, este mensaje era dado para las personas. El problema es que como en este tiempo hay falsos cristianos, hay falsos líderes, hay falsas personas, hay una falsa fe que solo vive de apariencia, pero no en esencia. Amén. ¿Es eso? Amén. Entonces este mensaje se ha venido predicando desde el principio. Es un mandamiento que el Señor entregó, que ya estaba en la ley también. Amarás a tu prójimo. Amén. Y nosotros vemos, amados hermanos, que incluso él hace énfasis en esta frase, que nos amemos unos a otros. Amén. Es mutuamente. Yo no puedo decir, yo voy a amarlo, a mi hermano me ama, pero yo no lo amo a él. Es mutuo, es recíproco. Porque se supone que todos somos de Dios, entonces todos tenemos esa capacidad. Y algo que logro escuchar muchas veces en diferentes lugares, en diferentes edades, de las personas que dicen, pero es que yo no siento. No siento eso de amar al hermano. Es que yo no lo siento. Es que el amor no es sentimiento. El amor es decisión. Como perdonar no es necesario sentir, sino decidir. Uno decide amar. Uno decide darse por su hermano. Uno decide derramarse en amor por su hermano. Eso es una decisión. Yo no puedo basarme en la obra que mi hermano hace, no puedo basarme en el carácter de mi hermano, porque incluso si el carácter de mi hermano no es como el mío, yo tengo la obligación, porque he nacido de nuevo y porque mi propio espíritu me obliga a amarlo. No puedo yo esperar a que mi hermano me complazca a mí para luego poder amarlo. No es así la cosa. ¿O acaso esperó el Señor que nosotros complaciéramos su vida para que Él nos amara? Dice la palabra que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a Él. Cuando nosotros no éramos nadie, cuando nosotros no teníamos nada bueno, incluso hoy no tenemos nada bueno, el Señor sigue decidiendo amarnos. Eso es lo mismo en nuestra vida, el poder nosotros amarnos los unos a los otros. No como Caín, da un ejemplo. Y vemos aquí que dice que él era del maligno, porque él mató a su hermano. Y el verso dice, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La persona que no nace del Evangelio, la persona que no nace del Espíritu, tiene eso. Por fuera puede parecer una persona ética y usted va a decir, pero hay personas en el mundo que aman. Hay personas que dan ayuda a los necesitados, hay personas que andan ayudando a los que están en la calle, hay personas que no son ni siquiera creyentes, pero miren cómo aman. Pero no es lo superficial, porque vemos aquí que Caín y Abel ambos dieron ofrenda, ambos presentaron sus ofrendas y sacrificios a Dios. Como hoy podemos ver creyentes y personas incrédulas que también hacen obras de generosidad, que también ayudan a las viudas, que también hacen esto y lo otro. Sí, son como Caín y Abel, vemos los dos grupos. Pero lo que sucede es lo que está en el interior de la persona. A veces no mucho es lo que nosotros lo hacemos, sino la intención con que lo hacemos. Porque es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Muchos probablemente servimos, pero ¿acaso servimos por amor? Muchos de nosotros a veces ayudamos, pero ¿acaso ayudamos por amor?
Muchos de nosotros a veces hacemos obras, lo uno y lo otro, pero la pregunta es, ¿lo hacemos por amor? ¿Lo hacemos en amor? ¿Y lo hacemos con amor? Eso es lo que marca la diferencia. Porque hay personas de allá afuera que lo hacen, pero lo hacen para ser vistos. Hay personas de allá afuera que ayudan a otros. Hay personas de allá afuera que andan ahí asistiendo a un lado a otro, pero lo hacen para poder llevarse ese aplauso. Eso no es amor, eso es egoísmo, porque se miran a sí mismos. Entonces debemos de diferenciar esto. La palabra nos enseña, Caín dice que él fue el que mató a su hermano. Y lo mató porque sus obras eran obras malas, pero las de sus hermanos eran obras justas. Y es algo que nosotros vemos acá, en esto mismo, que la palabra nos enseña, por medio del apóstol, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo yo voy a amarlo si él me aborrece? ¿Y cómo yo voy a amar a tal persona si él cada vez me echa la basura del patio cuando yo estoy barriendo? ¿Y cómo voy a hacer yo con este si él cada vez me ultraja, me molesta, me está tentando? ¿Cómo voy a hacerlo? El apóstol dice, pero hermanos, no se extrañen que el mundo os aborrezca. Aborrecieron al que era justo, aborrecieron al que era perfecto, lo persiguieron, lo crucificaron, cuando él lo único que vino fue a dar vida, vida eterna, fue a mostrarles compasión, fue a mostrarles a ellos la verdad. Jesucristo no hizo nada malo, pero aún así lo aborrecieron. Y nosotros como creyentes, nosotros como seguidores de Cristo, como cristianos, hemos sido llamados a lo mismo. Y por eso es que el apóstol aclara, hermanos, no se extrañen que el mundo les aborrezca. No nos extrañemos a que eso pase en nuestra vida. El apóstol Pablo le recalca a Timoteo y le dice, bueno, tú como buen soldado de Jesucristo, que le dice, sufre penalidades. En este mundo sufriremos. Es que el hecho de amar no es una garantía de que la persona a quien nosotros amamos nos va a devolver lo mismo. No es una garantía. Nosotros, dice la palabra, que nosotros amemos y que oremos a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos persiguen. ¿Es fácil? No. Humanamente no se logra. Por eso es que hay varios cristianos que dicen, no, pero yo no, personas en teoría cristianas dicen, no, pero es que yo no puedo amar a fundamental porque viera lo que él me hizo en el pasado, viera que hace 5 años me hizo tal cosa, pero yo no puedo amarlo, yo no puedo perdonarlo. Examinémonos, porque no es así. El que ha nacido de nuevo y el que ama a Dios también es capaz de amar a su prójimo. Y con prójimo no solamente nos referimos al otro hermano que es creyente, sino también al que es incrédulo. Tenemos que amarlo. Así como Cristo nos amó a nosotros cuando también estábamos en la misma condición de ellos. Entonces, nosotros vemos esto. Nos encontramos en un mundo caído, en un mundo que odia, en un mundo que aborrece, en un mundo egoísta. Por eso es que nosotros hemos sido llamados a ser luz. La palabra del Señor nos ha mandado a poder resplandecer, a poder dar a conocer a Cristo a través de nuestra vida. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo a través de nuestra vida? No solamente es platicando, no solamente es compartiendo tratados, es también con nuestra vida misma que reflejamos a Cristo. Dijo el obispo nacional, el que es de Cristo, el que tiene a Cristo en su corazón, se le nota. Y en el amar también se nos nota. Yo no puedo cantar aquí Santo Santo y estando allá afuera no amar a la persona, porque en vano sería lo que yo canto, no he nacido de nuevo. Entonces, amados hermanos, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado, que tiene una nueva simiente, una nueva naturaleza, dice la palabra, de modo que según está en Cristo, dice nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El egoísmo pasó, el odio pasó, hoy viene el amor, hoy viene la generosidad, hoy viene la templanza, hoy viene la bondad en nuestra vida. Es ahí donde el viejo hombre es arrancado y es sembrado el Espíritu, y el Espíritu produce el fruto del Espíritu. Y es así como podemos reflejar una vida diferente. Por eso es que nosotros no tenemos que esperar que el vecino que es incrédulo nos ame, si lo que debemos de ser los primeros en amar somos nosotros. No podemos esperar que el cambio empiece por personas que ni siquiera reconocen su error. Tiene que empezar en nosotros, cuando estamos en Cristo, permanecer en Él, porque a través de Él recibimos nosotros esta transformación. Ahora bien, el verso 14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y eso es muy importante. El apóstol Pablo lo hace de manera que pueda aclararnos a nosotros la evidencia, aparte de las evidencias de que hemos nacido de nuevo. Y es que
El hecho de poder nosotros pasar, como dice la palabra, antes estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo tenemos vida, vida nueva. Entonces, este cambio, amados hermanos, es un cambio rotundo y un cambio completo, radical, que quita todo, que limpia todo, purifica todo. Porque el Señor no es un Dios que solamente nos va a hacer una santificación posicional, que nos va a quitar del mundo y nos va a pasar a la vida eterna, y que nuestro carácter va a seguir siendo el mismo, que nuestro corazón va a seguir siendo el mismo arruinado. No, Él transforma todo. De al modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasan. No es solo un pedazo, es todo. No es solamente una porción, es todo. Es ahí que no podemos comprender, ni siquiera tendría que caber en nuestra mente pensar que yo puedo ser cristiano, ofrendar y cantar, congregarme, pero al hermano yo lo voy a ver de menos. No puede pasar eso. Es por completo. En que amamos a nuestros hermanos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que somos salvos. Sabemos que vamos para el cielo, sabemos que hemos sido salvados, sabemos que realmente somos de Cristo, sabemos que realmente somos creyentes. ¿Cuándo? Cuando amamos. Amén. No cuando yo diezmo más, no cuando yo me congrego fielmente, no por la ropa que yo visto, no por cuántas cosas yo hablo, sino cuando yo amo a mi hermano, demuestro que realmente soy salvo. Esto es lo que hace la diferencia de un legalista a un creyente. Esto es lo que hace la diferencia de un falso evangelio a un verdadero evangelio. Que muchas personas son superficiales, pero no examinan su corazón. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Amén. Ellos pedían que aquellos guardaran la ley. Ellos oprimían al pueblo, pero no amaban. Aborrecían a aquellos que eran pobres, aborrecían a aquellos que padecían enfermedades, los aislaban fuera, los dejaban a un lado. Sí, pero nosotros hoy hemos sido en el nuevo pacto diferentes. Hemos sido llamados a poder reflejar al verdadero Dios. Así como Cristo es la imagen del Dios invisible, nosotros los cristianos somos imagen también de ese mismo Cristo que estuvo en la tierra. Amén. Por eso es que el Señor dice que cuando Él ascendió al cielo, en el momento que Él volvió a la diestra del Padre, le dice a sus discípulos que permanecieran ahí hasta que el Espíritu Santo fuese derramado sobre ellos, para que ellos pudiesen ser testigos. Amén. Y pudiesen testificar de Él. Porque la única manera de poder vivir el Evangelio verdadero es a través del Espíritu. Porque la única manera de poder amar es solamente teniendo el Espíritu en nuestra vida. Es la única manera. Este amor no es superficial, es un amor fraternal, es un amor sacrificial, es un amor profundo, es un amor entrañable, un amor que viene desde lo profundo de la esencia de Dios mismo. Gloria a Dios. No es meramente superficial. No es que vamos a esperar el 14 de febrero para llevarle la taza a fulano. No es que voy a esperar hasta su cumpleaños para llevarle tal cosita. No es solamente decirle de palabra, es un amor profundo. ¿Y qué es el amor? El amor es benigno, no es captancioso, no busca lo suyo propio, no se envanece. Es un amor puro y santo. Ese es el amor. El amor que proviene de Dios, el que hemos sido nosotros llamados a poder reflejar. El amor es buscar el bien del otro, el bien de los demás. Es eso. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es la segunda vez que nosotros vemos nuevamente el verso 10 y el verso 14 que el apóstol Pablo vuelve a contrastar la vida de aquellas personas que están sin Cristo y la vida de las personas que están en Cristo. El amor no es secundario, el amor es principal en la vida, en la fe cristiana. Es ahí que el apóstol Pablo dice, ahora permanece el amor, la fe, dice la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Del amor nace todo. El amor mueve nuestra vida. ¿O qué pasa cuando las personas que no han nacido en el Espíritu tienen una clase de amor? Sí, un amor que ha sido depravado, un amor que es contaminado. ¿Qué sucede con ellos? ¿Por qué es que ellos aborrecen la luz? ¿Por qué es que ellos aborrecen congregarse? ¿Por qué es que ellos aborrecen perseverar en el Señor? Porque aman más sus propias cosas. Se aman más a sí mismos, tienen amor, pero un amor depravado, un amor diferente, un amor corrupto.
Ese mismo amor teníamos nosotros antes de venir a Cristo. Por eso es que la palabra dice que aquel que no ama a su hermano, pues también permanece en amor. Teníamos una clase de amor diferente. Pero hoy nosotros hemos sido llamados a poder tener y a poder reflejar el mismo amor de Dios que Él tiene por nosotros. Amén. Y ahora en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Aquí el tono que el apóstol Juan va utilizando ya va un tono un poquito más pastoral, un tono que va hablando propiamente de la vida interna de la iglesia. En el Evangelio encontramos que el Señor Jesucristo ora por la unidad de la iglesia. Y le dice: Padre, para que estos sean uno como tú y yo somos uno. Y en la eternidad, en la deidad, el amor es vínculo también entre ellos. El amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, y de estos también con el Espíritu Santo. Es parte de ellos, es parte de la deidad. Nosotros vemos que acá ya el apóstol va dirigiéndose a la iglesia y va mostrando que el amor es algo práctico de los creyentes, tiene que ser algo práctico en la asamblea, en la iglesia, donde nos reunimos nosotros, tiene que habitar el amor. Porque Dios es el que habita en nosotros, y según la palabra, Dios es amor. Entonces en la iglesia no podemos andar con contienda, no podemos andar con divisiones, con disensiones, con miradas raras, con ceño fruncido. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor habita, y Dios es amor, y toda la atmósfera de la iglesia tiene que ser compartida en este mismo espíritu. Hay en vosotros pues un mismo sentir, el que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir. Cuando Él se reunía con sus apóstoles, cuando Él se reunía con las gentes, el amor también Él lo reflejaba a ellos. No solamente lo reflejó cuando les dio de comer, sino que también lo reflejó cuando les predicaba la palabra para que ellos se convirtieran. Es por eso que nosotros también debemos de ver esto como algo práctico en nuestra vida como creyentes. Y en esto nos dice que hay un estándar del verdadero amor. Hay un modelo del único y verdadero amor, el cual nosotros como creyentes que nuestros ojos han sido abiertos y que el velo de este mundo ha sido quitado, que nosotros debemos de imitar. Como dijo el apóstol Pablo: sed pues imitadores de mí, como yo de Cristo. En eso también debemos de ser imitadores, en el amor que Cristo tuvo. Por eso dice la palabra: en este hemos conocido, dice, el amor en que Él, quien Cristo, puso su vida por nosotros. Un amor sacrificial. Dice la palabra también en el Evangelio, el propio Evangelio de Juan, dice que Él no tomó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló y hecho semejante a nosotros. Amén. Vemos ahí un amor sacrificial, vemos ahí el amor en acción, el amor de la deidad en acción. Y es esto: Él puso su vida por nosotros. Él la puso, Él la entregó, Él se dio por todos, sin condición, sin reserva, se entregó por nosotros. Y es esto, que el verdadero amor, la verdad solamente está en Dios, está en Cristo. Y en el caso del amor también, el amor verdadero se puede medir conforme al estándar de Cristo Jesús también. Este versículo nos lleva a tener un mismo sentir en cuanto a la palabra que dice también el apóstol Pablo a los maridos. Vosotros, dice, maridos, amáis a vuestras mujeres como también Cristo amó a la iglesia. Un amor profundo. Jesucristo nunca fue miserable en cuanto a amar. Jesucristo nunca fue superficial en cuanto a amar. Jesucristo nunca dijo de palabras: yo te amo. Él lo dijo, pero también lo vivió y lo demostró. Por eso es que usted y yo estamos acá. Ese es el verdadero amor, ese es el estándar que no se niega a sí mismo. ¿Cuántas veces Jesucristo no caminó? Fue de ciudad en ciudad, fue a visitar a los afligidos, estuvo también con los pobres, estuvo con aquellos que la sociedad los marginaba, los hacía a un lado. Ese es el estándar del amor verdadero. Amén. Incluso con los mismos creyentes cuando fallan. Cuando el apóstol Pedro falló, Jesús resucitó. Vayan y díganle a todos que he resucitado, y díganle a Pedro, para que Pedro volviese y tuviese un encuentro con Cristo. Jesús nunca condenó a Judas, el que se condenó fue a sí mismo, porque nunca dispuso ir a buscar al maestro.
ahora ya no estoy yo para ti. Tú me diste la espalda, yo ya no te voy a ayudar. El que tú hiciste esto, tú ya no puedes contar conmigo. Pero Cristo es un ejemplo diferente. Incluso cuando lo bofetearon, cuando lo latigaron, cuando hirieron su costado, cuando le pusieron la corona de cruz, cuando maldijeron su nombre, en la cruz él mismo dijo: Padre, perdónale porque no sabe lo que hacen. Eso es amor. Pero hoy en día la sociedad está tan marcada por el pecado que no es capaz de perdonar, que no es capaz de amar. Pero nosotros como creyentes, nosotros como iglesia somos llamados a ser diferentes. Alumbre vuestra luz en medio de esta sociedad perversa. Y el amor tiene que alumbrar en nuestra vida. El hermano me va a fallar, por supuesto. Y muchas veces, ¿te va a mirar feo? Claro que lo va a hacer. Pero debemos de amarlo. También debemos de perdonar. Pero claro, ahí nosotros debemos de examinar muy bien nuestra vida. No solamente creer que somos salvos porque levanté la mano, porque hice una oración. Una oración la puede hacer cualquiera, levantar la mano la puede hacer cualquiera. Pero la evidencia de la verdadera salvación es que yo amo. Y amo a mi hermano. Me entrego por mi hermano. Estoy poniendo mi vida al servicio de mi hermano. Por eso el apóstol dice también: nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. No dice solamente pongan lo que tienen, no dice solamente pongan aquello, pongan lo otro, pongan su vida, pongan todo por su hermano. Para poder ir entrando al verso 17, quiero que veamos lo que también el apóstol Santiago menciona en su carta, y él dice que la fe sin obras es muerta. El apóstol Santiago nos enseña, parafraseado, que cómo nosotros podemos decirle al hermano: ve, caliéntate, y no le damos de calentar. No puede ser de esa manera. La fe, la verdadera fe, tiene obras. Nosotros los creyentes, los evangélicos, no hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque somos salvos. Yo no voy a andarle regalando a la gente dinero y comida para que Dios me lleve al cielo. Yo lo hago porque Dios me lleva al cielo, porque Dios ya salvó mi vida. Lo hago por agradecimiento, lo hago por una vida que refleje a aquel Dios que lo dio todo por mí. Yo también he sido llamado a darlo todo por el otro. Esa es lo mismo. Nuestra vida tiene que ser una vida que realmente pueda dar testimonio de aquel. Dice el apóstol Pedro, dice que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que hablemos de las virtudes de Él. Las virtudes del Señor, del amor de Dios, de la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, tiene que ser también reflejada en nuestra vida. ¿Acaso no pasó de esa misma manera en el caso de lo que dijo el Señor Jesucristo en la parábola del buen samaritano? Allá iba el que andaba bien trajeado, allá iba el que tenía la corbata larga, allá iba el que tenía la Biblia más grande, pero dice que cuando estaba el samaritano, el sacerdote se fue de paso. Llegó el segundo, se fue de paso. Y luego llegó otro que no era de ahí y lo ayudó. Alguien que ni siquiera, ya vemos en este tiempo, que ni siquiera era creyente. ¡Qué vergüenza! Que a veces mejor las personas que no son creyentes en mentiras logran amar. ¡Qué vergüenza! El cristiano es el primero llamado a amar. Nosotros somos los primeros llamados a entregarnos por nuestros hermanos. Y a veces puede ser que no lo tengamos todo, pero con lo que tenemos hemos sido también llamados a poder servirles, a poder ir y ayudarles. De repente es una mujer anciana, de repente es un joven, de repente es un niño, necesita que le caliente un pan, necesita que le ayude a barrer el patio, necesita que le ayude a cruzarse la calle. Cual sea la obra que hagamos, tenemos que hacerla con amor. Y mucho más para los que son de nuestra propia casa. Y con eso no me refiero a la casa que tenemos allá afuera, esa es esta casa. Mucho más con los que habitan dentro de nuestra casa, dentro de nuestra iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo también le dice a Timoteo: mira, Timoteo, tú ve a las ancianas como a madre, a los ancianos como a padre, ve a las jovencitas como hermanas, a los jóvenes como hermanos, ve a todos de una manera amorosa. ¿Sí? Vea usted a su hermano que tiene, aquella que es anciana, véala como su mamá, respétela, ámela como su madre. Si ve a otro joven, ayúdelo también como si fuese su propio hermano, porque es su hermano en Cristo. Eso es entregarlo por nuestros hermanos. Eso es damos por ellos. No solamente, amados hermanos, cuando estamos bien es que vamos a estar con los hermanos, sino también en todo momento.
Y ahí cuando dice el apóstol en el verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No dudamos que en la iglesia tenemos personas que son bendecidas económicamente, porque todos somos bendecidos, pero hay personas que son prosperados en lo económico, no cabe duda. Así como en la iglesia primitiva también había personas que tenían su posesión. Pero el problema es que conforme ha ido pasando el tiempo, el cristianismo se ha ido debilitando, no porque Dios sea débil, sino porque el ser humano ha fracasado en amar a Dios. Y ahí vemos personas que hoy en día están en las iglesias, que tienen sus comodidades, pero ni $1 cae para el hermano que tiene hambre, ni una cora le cae al hermano que no tiene ni para el pasaje. Ahí nosotros podemos verlo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Habita Dios en él? ¿No habita? Dice que la iglesia primitiva o la iglesia del primer tiempo, dice que ellos tenían todo en común. Dice que ellos venían sus posesiones, traían toda la iglesia y en la iglesia se repartía. Pero hoy en día cuesta. Caen 5 pesos y ya vamos buscando las pupusas. Cae el billete, cae la remesa y ya nos vamos por el Burger King. Porque vemos a uno mismo. Y a veces quizá hemos escuchado que fulanito de tal, menganito está necesitando algo. Y claro, va a haber momentos en los cuales no vamos a tener nada. Pero eso no quiere decir que tampoco vamos a ayudar. ¿Qué dijo lo que dijeron los apóstoles cuando iban al templo? Entrando por la puerta de la hermosa, dice que vieron a un cojo, a un paralítico, y dice que le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Para ayudar al hermano, para ayudar a las personas, no siempre se necesita dinero. También podemos hacerlo de esa manera. Palabras de ánimo, consolarnos los unos a los otros, edificarnos en Cristo, amonestarnos los unos a los otros. Es eso lo que hemos sido también nosotros llamados. Tiene que haber ese amor. Cuando ese amor está en nosotros, realmente habita Cristo. Y si una iglesia, amado hermano, que está llena del amor de Dios, una iglesia que realmente es salva, que ama, es una iglesia que se cuida. Es como lo que decía el hermano al principio, que hay quienes están esperando que venga la gran tonelada y camionada de hermanos a la iglesia. ¿Acaso no tienen aquí a sus hermanos para amarlo? Aquí lo tenemos. Sí. Yo he predicado en diferentes lugares, he estado en una iglesia los días domingos, he predicado a 180 personas. Cuando yo dirigía tiempo de oración y ayuno, había 170 personas. Fui a otra iglesia con 30. Estuve en una iglesia con una persona un solo día. Y es que eso no me cambia. No cambia Dios, no cambia el amor, no cambia la bendición de Dios. Dios está allí. El problema es que las personas tienen amor a sí mismos, tienen amor a la grandeza, tienen amor a los aplausos propios. Pero no es así. Hay muchas personas que dicen: vamos a visitar a fulano. ¿Dónde vive? Allá en la colonia El Canón. Vamos a visitar a fulano. ¿Dónde vive? Allá en el cantón no sé qué. No, allá no voy. Eso no es amor. ¿Sí? Una persona que me va a ir renegando a mí como pastor cuando yo lo llevo a hacer misiones, cuando yo lo llevo a visitar personas, mejor que no vaya. Pero renegando no va. Porque el amor se muestra desde la decisión. Yo voy, si hace sol, pero voy. Si me toca aguantar frío, pero yo voy. Yo estoy en el culto, yo voy a ayudar a mis hermanos, voy a apoyarlos, voy a servirle. Vamos a convivir juntos. Porque valemos toda la sangre de Cristo. Nadie vale más, nadie vale menos. Como pastores también tenemos un gran compromiso de servirles y amarles a todos. Pero hay anatemas, hay aquellos falsos predicadores, falsos pastores que solamente aman a los que tienen y a los que no. Eso es aborrecible. Ese tipo de personas que a veces habitan entre nosotros. Pero es ahí donde debemos evaluarnos realmente cuál es el amor que nosotros tenemos, si es que tenemos amor. Y es de evaluarnos realmente si nosotros, nuestra vida, estamos viviéndola plenamente en Cristo, con un amor que testifique realmente de Cristo. El que no ayuda a su hermano, el amor de Dios no está en él. Tenemos necesidades allá afuera, por supuesto. Hay personas allá afuera necesitadas, pero también en la iglesia debemos de velar por lo de nuestra propia casa también. La palabra nos enseña que también es maldito aquella persona, o es peor. Dice incluso en esta palabra, es peor. Aquel cristiano dice que no provee para su propia casa. Cuando yo veo que un hermano de mi propia casa está pasando tribulación, pero yo no me preocupo por él,
Voy mejor a otro lugar donde sé que me van a tomar fotografía. Hay muchas personas que les gusta ser como diputado en ¿cómo le llaman esta cosa? En campaña, ¿sí? Andan allá, dan la bolsa y aquí la foto. Muchos son así. Pero hermanos, ayudemos, aunque nadie nos vea. Si usted voltea a ver a su derecha y a su izquierda no debe estar, pero si voltea a ver arriba, ahí está el ojo que vale la aprobación. Aleluya. Ahí está realmente el que aprueba. A Y a través del amor nuestra vida es aprobada o reprobada en Cristo. Es que Dios no me va a aprobar a mí si hoy yo estoy aquí predicando, solo hoy vine por predicar. Me va a aprobar si yo prediqué con amor, si yo prediqué con fidelidad a Él. Y lo contrario, ¿no? Hay muchas personas que predican para agradar el oído a otro. Pero eso no es amor. El amor es buscar el bien del otro. Y si yo les predico de amor para que nos amemos los unos a los otros, ¿eso es amor? Sí, porque buscamos que nos amemos, busco que nos protejamos, busco que tengamos comunión, que tengamos una hermandad, que podamos ser fraternos, que podamos ser como la iglesia del primer tiempo. La palabra dice que nosotros nos gocemos con los que se gozan, pero que también lloremos con los que lloran. Ese es el amor. Estar con el hermano cuando el hermano está en su mejor auge, como también cuando el hermano está en el peor momento. Eso es el amor. Allá afuera, si ahorita tú tienes dinero, está contigo. Cuando ya no tienes, te deja. Pero el creyente, cuando tienes y cuando no tienes, está allí. Cuando las personas en el evangelio son jóvenes y pueden darlo todo, estamos ahí, y aquellos ancianos también estamos allí. Eso es bello. Yo en la iglesia que estaba anteriormente, cuando hacían los cultos de ancianos, yo me gozaba más en los de ancianos que los de jóvenes. Porque donde los ancianos, donde realmente existe esa sabiduría, pero también aquellos ancianos, claro, que son realmente en espíritu, porque hay ancianos que no. Pero en aquellos que realmente caminan en fe, amados hermanos, son valiosos en el Señor. Todo cristiano es valioso. Por eso nosotros debemos de compartir con todos, amarlos a todos. Es que el Señor no ama más al joven y ama menos al anciano. Ni al contrario, que va a amar más al anciano y el joven lo va a despreciar. No, Dios a todos nos ama por igual. Y nosotros también hemos sido llamados a amarnos todos por igual. Y ahí es que nosotros podemos ver eso. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Verso 18 y último. No amemos solamente de palabra, no amemos solamente de lengua, sino de verdad. Debemos que amar, amados hermanos, de la manera tal que podamos darlo a conocer. Mire esto, dice en otra versión: no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Este versículo, amados hermanos, es también semejante a aquel que se nos enseña que el pueblo de Dios dice: este pueblo, dice, de labio me honra, pero su corazón está lejos. El mismo testimonio que nosotros encontramos de Caín y Abel, ambos ofrecieron ofrenda, pero el corazón de Abel sí estaba cerca de Dios y el corazón de Caín estaba lejos de Dios. Es así como hay creyentes que llevan los cultos dominicales, hay creyentes que ofrendan, hay creyentes que usan camisa manga larga, hay creyentes que tienen la Biblia más grande, pero su corazón está lejos. Hay creyentes que cumplen quizás todo lo que la iglesia dice, pero no aman a su hermano. Entonces, amados hermanos, no amemos de palabra y no amemos solamente de lengua. Tenemos que hacerlo de hecho, tenemos que hacerlo en verdad. Eso, amados hermanos, debemos de tenerlo muy en cuenta en nuestra vida. Y es que debemos de comprender la gravedad de lo que es no amar. Lo contrario a amar es odiar. Y el odio es la raíz que lleva a lo que la palabra lo mencionaba en el versículo 15, lo que lleva a cometer asesinato. ¿Qué es lo que movió a Caín contra su hermano? Lo aborrecía, lo odiaba, no lo quería. No estaba el corazón de Caín con Abel, no estaba la mente de Caín con Abel, estaba en contra de Abel. Y es ahí, amados hermanos, que incluso todo aquel que no ama a su prójimo, que no ama a su hermano, es culpable de homicidio. ¿Sí? El sentimiento como la acción es lo mismo. Amados hermanos, a veces nosotros matamos a los de nuestra propia casa sin siquiera darnos cuenta. A veces matamos, y no con cuchillo en mano, pero sí con palabra en lengua.
ofendemos, hacemos llorar a la persona, dañamos su vida, haciéndonos incluso llamar creyentes en Cristo. Es terrible cuando vivimos un evangelio apartado del Señor. Es terrible cuando los hermanos andan hablándose mal a las espaldas. Es terrible cuando se andan ahí apuñalando a sus espaldas. ¿Es eso la iglesia que Dios quiere? No. ¿Vino el Señor a buscar una iglesia que se aborreciera? ¿Una iglesia que se odiara? ¿Una iglesia que buscara lo suyo propio y que despreciara al otro hermano? No. El Señor busca una iglesia que se ama, una iglesia que se entregue así como Él lo hizo. Así que, amado hermano, quedémonos con esto. Que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que también se muestre en hecho. Recuerde que amamos porque hemos sido salvos, y el amar es una evidencia de la salvación. Pero esto también, la palabra del Señor y el Señor mismo es el que Él ve y escudriña nuestros pensamientos. No vayamos a creer que por hacer obras superficiales el pastor se va a confundir. Puede ser que el pastor se confunda y pueda creer que aquel que anda dando ofrendas, que aquel que anda ayudando a todas las viudas, ese es salvo. Pero Dios, Él conoce los corazones. Así que en esta noche, amados hermanos, hemos sido llamados a escudriñar nuestros corazones. Y si hemos sido hallados faltos, pedirle al Señor que nos enseñe, que nos ayude a poder amar como Él amó. De modo que seamos una iglesia, que nuestra luz, que es Cristo, alumbre para que todos vengan. Isaías nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque ha nacido sobre ti. Y dice: las naciones andarán a tu luz. Las personas van a andar conforme nosotros vivamos, amemos. Es para que aquellos entiendan realmente que la iglesia es una iglesia viva, una iglesia que ama, una iglesia que se entrega. Amemos de palabra y no de hecho. Si algo poco le va a dar a su hermano, déselo. Y si no tiene nada que darle, apóyenlo en sus palabras, apóyenlo en oraciones. Pero recuerde estos 3 puntos. Amar es evidencia de salvación. Amar es un sacrificio que debemos de hacer por nuestro prójimo. Y el amar tiene que ser no solamente de palabra, sino también de hecho. Que Dios nos bendiga y oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta palabra que hemos recibido. Tu palabra, Señor, me ha exhortado y animado a mí a poder, Señor, examinar mi corazón y a poder ver que todo cuanto haga en la iglesia y fuera de la iglesia pueda ser movido por tu amor. Ayuda, Señor, a tu iglesia local, acá, Señor eterno, para que puedan ser bendecidos, puedan ser edificados en amor. Que mis hermanos, Señor, en ellos pueda habitar el Espíritu de Cristo, ese Espíritu que ama, ese Espíritu que vela por su hermano, Señor. En esta hora, yo te pido que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a poder ser transformados, Señor. Si hemos fallado, Señor eterno, en la